Hola, ¿qué tal? Qué alegría estar con ustedes aquí en Parche Pro. Como cada semana llegamos a ustedes a través de la pantalla del canal Univalle TV para generar una amplia conversación. Así es, Edinson, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en este programa y gracias a todos ustedes por conectarse a través de las redes sociales, las que ustedes ya conocen, @ParcheProTV y @Canal Univalle TV. Hoy vamos a escucharlos, a leerlos con el numeral Sexting en Parche Pro. Allí pueden opinar y generar más debate de este tema tan interesante del día de hoy. Así es, Daniela, porque precisamente es sobre el sexting el tema del que vamos a hablar hoy. Un tema que se ha vuelto común en la actualidad, pero que puede implicar riesgos legales y trae graves consecuencias si su práctica es excesiva. ¿Usted ha escuchado del sexting? Claro, es que ahorita los jóvenes todos conocemos que es una práctica común y tal vez a la hora de hablarlo y exponerse, pues si lo hago o no lo hago ya es un poco más difícil porque son temas íntimos y que nos cuesta hablar de temas personales, pero hoy vamos a hablarlo con dos expertos, invitados muy especiales que tenemos, pero antes vamos a ver la nota de contexto que les hemos preparado aquí en Parche Pro. Los smartphones han surgido peligros a partir de su uso. Uno de los más actuales es el sexting, cuyo riesgo alcanza tanto a niños como a adolescentes. Sexting es la actividad de enviar fotos, videos o mensajes de contenido sexual y erótico personal a través de dispositivos tecnológicos, ya sea utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, correo electrónico u otra herramienta de comunicación. Hoy en día son los padres quienes comienzan por mostrar a sus hijos en sus propias redes, acostumbrándolos a la exposición de su intimidad. La prevalencia del sexting ha aumentado en los últimos años y aumenta a medida que los jóvenes crecen. Se necesita investigación adicional que se centre en el sexting no consensual para orientar e informar adecuadamente los esfuerzos de intervención, educación y política. De ahí radica su peligro. Puede convertirse en abuso cibernético. Bien, allí escuchábamos un poco sobre el sexting, veíamos también cómo esto se ha difundido a través de las redes sociales. Para abordar este tema nos acompaña hoy Jesús Reyes, quien es médico familiar de la Universidad del Valle y también es sexólogo clínico egresado de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Se desempeña en el campo de la docencia y hace parte actualmente del consultorio de educación sexual y reproductiva también de la Universidad del Valle. Bienvenida. Muchas gracias. Por otro lado, también nos encontramos con Cristina Rojas, ella es diseñadora gráfica de la Universidad del Valle, también ha trabajado para la creación de contenidos audiovisuales y digitales en la industria del entretenimiento para adultos y realizó una investigación y exposición titulada No es porno, pero nos encanta el sexting. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias. Bien, pues entremos en materia. Cristina, cuéntanos un poco, tú desde tu experiencia en esta investigación que realizaste, como lo mencionaba Daniela, en un lenguaje sencillo para nuestra audiencia, ¿qué es sexting? Bueno, la tecnología ha traído consigo nuevas formas de comunicación y cambios dentro de las prácticas comunes de las personas. De este modo, el sexting hace referencia a una actividad de recepción y envío de contenido de índole sexual que pueden ser fotografías, videos y audios a través de dispositivos móviles o aparatos electrónicos con conexión a internet, lo que lo ha hecho una práctica bastante controversial por las posibles consecuencias debido a una mala práctica de la misma. Bueno, doctor Reyes, debido a su experiencia en medicina familiar, ¿se han encontrado casos de sexting y cuál es la población más frecuente que encuentra usted practica el sexting? Sí, he encontrado realmente práctica del sexting, pues más que todo en los pacientes adolescentes, los cuales son los que más están vulnerables, aunque el sexting es una práctica que todos los grupos etarios están expuestos. Desde los niños, adolescentes, adultos, hasta los adultos mayores están expuestos a este, pero especialmente el adolescente, los niños, y son los que más en riesgo están. ¿Los niños? Los niños y los adolescentes. Ah, vale. Y Cristina, dentro de la investigación que realizaste, ¿en qué tipo de población te enfocaste? Me enfoqué en un grupo de mujeres jóvenes adultas. Entonces, el sexting se puede practicar... ¿Qué rango de edad estamos hablando? ¿Más o menos de los 30? Entre 17 y 29 años más o menos. Es una práctica muy común y es bastante participativa, o sea, la participación es muy deseada y no solo se da como entre dos personas, sino que existen canales de chat grupales donde se dedican a
al contenido de entretenimiento propio. ¿Y qué motiva a las personas o qué te encontraste, en qué motivaciones para que ellos inicien en este tipo de prácticas? Bueno, además del entretenimiento, uno de los factores principales es la curiosidad que gira en torno a la sexualidad, porque muchas veces, como en nuestra formación personal, nos enseñan sobre educación sexual, pero muchas veces no sabemos cómo disfrutar realmente de nuestra sexualidad y del placer. Entonces, principalmente es la curiosidad. Y desde la experiencia médica, también, ¿cuáles son las motivaciones de los jóvenes para entrar en este mundo del sexting? Bueno, y los niños, que decías ahora. Los niños y los adolescentes tienen algo característico, y es que ellos no tienen pensamiento abstracto. Entonces ellos no tienen una capacidad de raciocinio con respecto a la consecuencia. ¿Qué me va a traer? ¿A qué se refiere con pensamiento abstracto? Eso, ellos no tienen esa capacidad de poder llegar a pensar consecuentemente por aquello que me va a suceder más adelante. Okay. Sí, por ejemplo, si yo hoy me tomo una foto desnudo y yo la envío por una red virtual, ellos no van a tener esa capacidad de poder discernir, es que van a utilizar la imagen, la van a compartir, van a denigrar de mí, pueden llegar a extorsionarme, ¿sí? Ellos no piensan en el momento en que envían la imagen acerca de todas las consecuencias que pueden llegar a tener, ¿sí? A eso me refiero con pensamiento abstracto. Corticalmente, ustedes saben que cortical hablo de cerebro. El cerebro en los adolescentes y en los niños no está formado totalmente, más que toda la parte de la corteza cerebral, que es aquella que nos permite tener ese raciocinio más adelante. Entonces, por ende, este grupo etario o estos dos grupos etarios van a ser los más vulnerables a ser víctimas de todas las consecuencias del sexting. Precisamente dentro de estas prácticas, ¿usted cómo considera que se separa esa línea delgada? ¿En qué momento entre el coqueteo y la humillación, que también se ve en el contenido? Porque usted hablaba, por ejemplo, ahora de las consecuencias que puede tener. Sí, realmente el hilo es muy delgado. Es muy delgado entre esto, y realmente lo que puede llegar a ser normal puede llegar a pasar a ser anormal en un segundo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que practican el sexting lo hacen con el propósito de una coquetería, de pronto de ganar puntos con aquella persona que está, digamos, filtreando, iniciando una nueva relación, pero no se fijan, por ejemplo, de que ese amor, digamos, fantástico que se vive durante la adolescencia, eso no existe, y que puede llegar a tener terminaciones y que puede llegar a tener enemistades o enemigos posteriormente a la terminación del noviazgo, y que esta persona puede llegar a difundir estas imágenes y pueden llegar a tener este tipo de consecuencias. Hablando de las motivaciones por las que los niños incluso llegan a hacer esto, ¿de pronto es un reflejo de lo que ven en casa o han visto en su entorno? Podría llegar a ser un reflejo pero podría llegar a ser también una necesidad de aceptación social. El adolescente tiene una característica importantísima, y el niño, y es que a ellos les interesa mucho que la sociedad los acepte. Entonces, en ese propósito de que mi par me va a aceptar, puedo llegar también a empezar a utilizar el sexting con este propósito, por presión social solamente. Tú te encontraste dentro de la investigación que realizaste, Cristina, que pues hay cosas positivas dentro del sexting, como lo utilizan, por ejemplo, las parejas y todo esto, pero ¿en qué momento viste que de pronto puede convertirse en una problemática social, o cuál es el manejo indebido que también se le ha dado, que hayas visto? Es un poco lo que mencionaba el doctor Jesús. En cuanto a que se presentan extorsiones, o sea, ahí empieza como a ser una problemática social, cuando se empieza a hacer el uso indebido de este tipo de información. ¿Hay algún caso, alguna historia en particular que te encontraste que pasara de sexting a sextorsión? No, mira, por ejemplo, mi investigación fue una etnografía digital que hicimos dentro de un grupo de WhatsApp con una cantidad de mujeres de diferentes partes de Colombia y de Latinoamérica. Entonces, se generan como una especie de reglas para estar dentro del grupo. Entonces, esto con la finalidad de proteger nuestra identidad, y pues toda nuestra imagen. Entonces, para evitar precisamente como esta problemática de que vayan a exponer mi contenido al público. Pero ¿cómo funciona en la vida real
esto del sexting y sobre todo en los grupos? O sea, ¿cómo es la protección de identidad en esos casos? Bueno, o sea, de acuerdo al análisis que hice junto con otra diseñadora, Diana Vivi, es que se dan unos comportamientos repetitivos para proteger nuestra identidad, por ejemplo, el anonimato. Entonces, generalmente el contenido que compartimos son fragmentos del cuerpo donde a veces no está presente el rostro o elementos distintivos de la persona. Se repiten todas las fotos de sexting. Sí, pero eso es como el principio, porque después como de un tiempo determinado va empezando a generar un tipo de confianza y de acercamiento entre todas las participantes. Entonces ya empiezan a explorar y a hablar desde su identidad y a mostrarse tal cual como son. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Parche Pro, pero al regreso vamos a hablar de cuáles son los tipos de difusión más comunes en el sexting. Ustedes no se desconecten del canal Univalle TV. Regresamos a Parche Pro, hoy hablando sobre el tema del sexting. Recuerden escribirnos a través de nuestras redes sociales con el numeral Sexting en Parche Pro. Anteriormente estábamos hablando de la población que más acudían a esta práctica del sexting, pero ¿cuáles son los medios o los tipos de difusión más recurrentes para que se permita o acudan al sexting? Bueno, el principal, según varios estudios, es el celular. El celular es el principal medio. Sin embargo, se puede llegar a utilizar tablets, computadores, etcétera. Cualquier dispositivo digital que yo pueda llegar a utilizar para poder enviar información es utilizable. Y hablando de las aplicaciones, ¿cuáles son las más recurrentes para este tipo de cosas? Facebook es muy recurrente, Instagram, ¿sí? Snapchat también son de las principales pues, que más se Es decir, que los niños están teniendo acceso a estas aplicaciones desde muy temprana edad. Desde muy temprana edad, correcto. A veces se recomienda también a los padres de pronto ese control parental, también tener ese bloqueo a este tipo de aplicaciones para también guardar a sus menores de este tipo de prácticas. Pero hablemos también del tema de seguridad. ¿Cree que hace falta una política en torno al tema? Porque incluso, Daniela, encontramos un proyecto de ley que hablaba al respecto. Así es, está el proyecto de ley 60 del 2018, que es crear un tipo de delito para violación a la intimidad sexual. Esto en el caso de extorsión, porque tenemos otro caso que es la venganza. En este caso no se está pidiendo nada a cambio, sino que es por algún problema entre parejas que pues expone el contenido sexual. Pero entonces este proyecto de ley lo que quiere es categorizar como delito a la violación de la intimidad. Correcto. ¿Qué pensamos acerca de eso? Lo otro es que está la ley 1620, que es aquella que protege la imagen. Todos tenemos una imagen que proteger y esa ley pues básicamente acoge que toda paciente o toda persona que vaya en contra de la imagen de una persona, bien sea por venganza, por denigrar, etcétera, pues va a tener problemas legales o judiciales asociados. Como una persona que ya pues ha pasado por problemas de violación a la intimidad sexual gracias al sexting, puede acudir a esta ley o sabe cómo tiene conocimiento si tiene un problema con el sexting? Bueno, realmente hay una entidad que hace parte de la Policía Nacional, que hace, digamos, todos los estudios asociados a delitos virtuales o a delitos en red que se utilizan no tanto para propiamente el sexting, pero sí para algo que es también muy importante, que es el grooming, y valdría la pena, digamos, hablar un poquito de él también en este tema, porque es una puerta abierta al sexting para llegar al grooming, que es aquella personalidad falsa que se mete dentro de estas redes para poder llegar a captar favores. O sea, crean cuentas falsas para llegar a los menores de edad, por ejemplo. Correcto. Entonces son puertas abiertas que se dejan ahí. La ley inicialmente nació para ese propósito, pero está abierta para cualquier delito que pueda llegarse a manejar por medio de redes virtuales. Bueno, ya lo mencionaba ahora el doctor Jesús, que el celular es uno de los medios por los que más se está promoviendo esta práctica, pero en tu investigación, ¿qué medios encontraste? ¿Qué tipos de difusión? El celular primordialmente, pero la aplicación más usada, WhatsApp. O sea, Instagram se usa sobre todo para convocar a
a las personas a que hagan parte de estas prácticas, de estos grupos, o para intercambiarlo con otra persona que me gusta o con la que quiero entretenerme un rato. Entonces WhatsApp es la primordial. Y en cuanto a los mensajes directos, porque sabemos que estos mensajes uno toma la foto, le llega inmediatamente a la persona, pero luego ya no la puede guardar. Esto también empezó con Snapchat, ¿no? Que no se podían guardar las fotos. Este también se usa mucho como para que las personas no tengan ese contenido en su celular, sino que nada más lo vean. Un contenido momentáneo que envían. Como las historias, que no las puedes guardar, sino que nada más las puedes ver. ¿Es recurrente que usen eso o solo WhatsApp? Realmente Snapchat es, digamos, la aplicación que esa seguridad, que da, digamos, esa seguridad, que es como la incapacidad de hacer el screenshot de la foto. Ajá. A veces vemos una foto, hacemos el screenshot para guardarla nosotros mismos, pero entonces esas aplicaciones lo que hacen es crear un mecanismo Claro, sistemático la otra persona sabe que en hizo donde eso. le llega el mensaje Ajá. como fulano de tal le acaba de tomar un screenshot a tu foto. Entonces la idea es, digamos, confrontar, poder llegar a tener evidencia más adelante de que si se entra en un proceso legal, no es que tengo tal aplicación, tal persona me le tomó, digamos, un autorretrato, un screenshot, lo guardó, lo difundió, etcétera, etcétera, con el propósito de hacer esto. Sabemos pues que el sexting tiene esa parte de extorsión y también de venganza, pero también hay de diversión en cuanto a encuentro con la pareja, de compartir intimidad sin ni siquiera estar presente. Entonces, que hayamos también de diversión y de coqueteo también en el sexting, Cristina. Bueno, más de diversión y de la parte negativa y oscura del sexting, es una nueva tendencia que nos permite explorar y disfrutar la sexualidad. Entonces, hay expertos que exponen que, por ejemplo, para las personas nacidas en esta era digital, el sexting no es una evasión a la intimidad, sino más bien una forma de relacionarnos y de conectarnos con la misma. Pero hablemos precisamente también de los mitos que de pronto te encontraste, porque de pronto sí, una gran parte de la sociedad lo ve de forma negativa. ¿Cuáles son esos mitos que tú de pronto viste? Bueno, un mito recurrente es que se tiende a creer que esta práctica va a reemplazar como el intercambio personal. Y los expertos exponen que no es así, porque puede ser una práctica que puede ayudar para el autoconocimiento y la exploración de la sexualidad de cada individuo. Así es que pensamos también que es algo muy clandestino lo del sexting, pero nos damos cuenta que en terapia de sexología y los sexólogos recomiendan el sexting para ciertos casos. ¿Cuáles son esos casos, doctor? Sí, digamos, hay algunos puntos específicos o hay algunas patologías en específico, como es el deseo sexual hipoactivo, que es donde el paciente no va a tener deseo sexual, no va a tener fantasías sexuales, no va a querer tener sexo con su pareja, ¿sí? Y una de las medidas no farmacológicas que podemos llegar a utilizar es tener sexting, o sea, enviar una imagen a veces que pueda llegar a ser candente, mostrando o mostrando una parte X o Y del cuerpo. Pueden llegar durante todo el día a aumentar los niveles de excitación para en la noche en donde la pareja pueda llegarse a encontrar, poder llegar a tener un encuentro sexual satisfactorio, también como terapéutica para poder mejorar este tipo de patologías. Mujeres con anorgasmia que nunca han sabido que pueden llegar a tener un orgasmo, escuchar algo de contenido sexual, poder ver, aunque las mujeres no son tan visuales, sino más los hombres, pero poder escuchar un mensaje en ellas puede llegar a mejorar también toda esa. O sea, para cada caso es diferente. Sí, hay que individualizar el paciente. Si es hombre, si es mujer, porque las mujeres son más táctiles, más olfatorias, más auditivas, los hombres somos la mayoría más que todo visuales, entonces al hombre le va a servir ver la imagen, pero a la mujer le va a servir más escuchar el mensaje, etcétera, etcétera. Pero esas imágenes que utilizan en las terapias, digamos que también deben ser autorizadas por ambas partes. ¿Qué pasa cuando una persona quiere pero la otra no, y entonces empieza también a enviar el contenido? A eso se le denomina abuso. Abuso, porque tú no puedes obligar a nadie o coartar a alguien a que lo haga o que no lo haga. Porque usted también mencionaba ahora algo importante, es lo de las cuentas falsas que se ven en internet, que utilizan también para promover este tipo de prácticas. ¿Qué lectura hacer también sobre el aspecto emocional de las personas que hacen este tipo de cosas? ¿Qué lectura hacer? ¿Cómo ver también, qué análisis hacer frente a las personas que hacen este tipo de prácticas desde lo emocional?
personas que hacen el sexting, que practican el sexting, pero que están bajo el anonimato y también sobre cuentas falsas para llegar a otras personas. Lo que pasa es que hay que individualizar al paciente. Hay pacientes que usualmente practican el sexting con un propósito netamente de diversión, ¿sí? Como recuerden pues que la adolescencia, que es digamos el grupo etario en donde más nos vamos a enfocar, digamos pues tiene algo característico que es la curiosidad, qué tiene, qué pasa, qué es lo que hay ahí, qué es lo que yo puedo llegar a encontrar. Entonces en ese afán pues puede llegar a presentarse, ¿sí? No sé. Sin embargo, como lo decía Edinson, en la población que se presenta hay ciertas personas que usan los perfiles falsos y la doble personalidad. Entonces, ¿cómo analizar emocionalmente a estas personas? O sea, ¿qué sucede en la cabeza de ellos para que lleguen a hacer este tipo de cosas? Lo que pasa es que, digamos, el grooming, que es propiamente la identidad falsa, tiene, digamos, un trasfondo netamente psiquiátrico o psicológico. Aquella persona que necesita suplantar a otra para poder llegar a tener un contenido sexual es una persona que denominamos debe tener una patología psiquiátrica o psicológica. Dentro de ellas podría llegar a ser una parafilia, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo 30 años y soy pedofílico, pues probablemente vaya a crear una imagen de un paciente o de una persona falsa de 9 años para poder llegar a tener acceso a otro chico de 9 años. ¿Sí me entiendes? Entonces puede llegar a tener también ese contexto negativo completamente patológico. Pacientes con trastornos de personalidad limítrofe, con personalidades asociales que quieren, digamos, conseguir favores netamente sexuales de otro, pueden llegarlo a aplicar. ¿Sí? Entonces, realmente sí se asocia con un trasfondo patológico, es casi siempre o psicológico o psiquiátrico. Y que precisamente con el grooming, por ejemplo, hay que tener cuidado porque en el último año los ciberdelitos han aumentado en un 45%, mientras que en lo corrido del 2019 se han iniciado más de 3.759 casos por estos ciberdelitos también. Bueno, pero hablemos también de lo que encontraste, de lo que encontró en la investigación nuestra invitada. Así, en cuanto a estadísticas, ¿cuántas personas lo practican, los jóvenes? ¿Cómo ha venido incrementando? ¿No? Porque sabemos que ahora con las tecnologías y también las redes hay mucha más facilidad para compartir en este caso, pues, de diversión y de coqueteo con nuestra pareja. Entonces, hablemos en cuanto a estadísticas, ¿qué encontraste? Por ejemplo, de acuerdo a unas estadísticas de la policía, en jóvenes, digamos, 7 de cada 10 jóvenes practican sexting. Entonces es una práctica muy común. Lo que pasa es que muchas veces es muy clandestina y no hay espacios en los que podamos hablar abiertamente sobre este tema. Es por eso que desde mi profesión le apuntamos a diseñar un espacio que le permitiera a las personas conocer y vivir toda esta experiencia del sexting. Desde un espacio seguro. No desde un espacio seguro, sino desde un espacio cultural sobre la divulgación del contenido. Bien, nosotros vamos de nuevo a una pausa aquí en Parche Pro, pero al regreso vamos a hablar también de las consecuencias que puede traer el sexting. Ustedes no se desconecten y recuerden participar en nuestras redes sociales con el numeral sexting en Parche Pro. Continuamos aquí en Parche Pro, hoy hablando del sexting con dos invitados muy especiales que nos están ayudando a comprender mucho más este mundo, las causas, los efectos y la población a la que la practica. Estamos con Cristina Rojas y con el doctor Jesús Reyes. Ellos nos van a ayudar también a comprender mucho más sobre las consecuencias. Así es, hablemos, doctor, de las consecuencias que no hayamos mencionado también del sexting, porque, por ejemplo, los jóvenes en su lenguaje de redes sociales también utilizan emojis que hacen alusión a todo esto, y en la parte emocional y todo, ¿qué consecuencias encontramos? Bueno, desde el punto de vista emocional, muchas consecuencias. Están trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos mixtos depresivos ansiosos, intentos suicidas, cambios en el rendimiento escolar, aislamiento social, ¿sí?
todo eso son consecuencias que puede llegar a tener el Pero sexting. ¿cómo pasa la persona de estar en el sexting y llegar a esa depresión? De pronto porque fueron publicadas fotos que no quería. Correcto, ya, porque resulta que envió una foto a una persona X o Y y esa persona se encargó de difundirla. Entonces esa difusión, por ejemplo, puede llegar a crear un trastorno depresivo, o simplemente el círculo social primario de ese adolescente dice, no, ya como que lo boletearon o lo sacaron, digamos, en las redes sociales, como que aislémoslo. Entonces ese aislamiento también puede llegar a tener. Algo muy característico de una bandera roja muy grande es cambios en el rendimiento escolar. Pacientes o personas que vienen bien, que académicamente no tienen problema y que de un momento a otro empiezan a tener descenso o cambios en el rendimiento escolar, tengo que sospechar que puede llegar a estar teniendo un ciberacoso o un sexting que se haya estado pues presentando. En cuanto a la previamente. iconografía, los jóvenes ya no identificamos la berenjena y el durazno o el melón como eso, sino que ya sabemos que es otra cosa. ¿Por qué se crea ese tipo de iconos y por qué se utilizan el sexting? Bueno, generalmente hay como un código comunicativo dentro de estos grupos que es utilizando todos estos emojis, incluso mandando fotografías o videos haciendo la simulación de masturbación con estas frutas. Eso principalmente se hace con el fin de generar una provocación de las otras personas que me están viendo, o de sugerir como, oye, quiero estar contigo, o me interesa sexualmente. Y aparte de los iconos, ¿hay otras frases o, no sé, siglas, diminutivos que puedan entender como para sexting y que los jóvenes también usamos mucho? No, mira, generalmente son emojis y, por ejemplo, simbologías con la mano. Una muy típica que fue como el distintivo de mi proyecto No es porno, pero nos encanta el sexting, es algo como así, que hace alusión a la masturbación específicamente femenina, que es una cuestión como un poco tabú también frente pues a la sociedad. Bueno, ¿usted también cómo ve la iconografía y todos estos símbolos utilizados en el sexting? Bueno, realmente hay aplicaciones que propiamente crean sus iconos propios, ¿sí? Y lo otro, a los cuales les denominamos emojis, ¿sí? Pero está lo otro que son los stickers, que también tienen un contenido netamente sexual, que podrían llegar a ser stickers asociados a la persona a la cual yo quiero hacerle, digamos, el sexting o el ciberacoso, o puede llegar a ser otro tipo de material que sea sugestivo de sexualidad. Es que como su palabra lo indica, es una unión, ¿no? Una conjunción entre lo que es sexo y lo que es testear, desde lo visual, desde lo auditivo. Incluso eso de los stickers, por ejemplo, a veces sucede que las personas están enviándolos, están utilizándolos y a veces realmente no conocían ese significado que tiene ese trasfondo que es también de algo sexual. Lo otro, sí, tienes toda la razón. Lo otro importante es que muchas veces en la conjunción de este tipo de símbolos yo no necesito hablar ni con letras ni con palabras. Yo necesito yo puedo llegar a conformar una conversación con cualquiera de ustedes solamente a punta de emojis o de stickers sin necesidad de hablarnos. Y de los stickers pasan a las fotos, ¿no? Y a los videos y a tantas Muchas cosas. veces a eso, muchas veces a encuentros sexuales furtivos, asociados a factores de riesgo a no uso de condón, un embarazo no deseado, una ITS o hasta la muerte, porque uno no sabe al final con quién se vaya a encontrar. Claro, desde la propuesta de investigación que hace Cristina, da como unos tipos o propone alguna iconografía para el sexting, es decir, aparte de los emojis. Cuéntanos un poco de esas propuestas que haces en las fotos y en los videos para el sexting. Bueno, es que se presentan unos elementos muy repetitivos en forma sobre todo de juego. Por ejemplo, utilizar frutas, elementos fálicos para generar este tipo de contenido y así hacerlo mucho más rico. Entonces, dentro de la propuesta de creación que hicimos, los usuarios, el público iba a encontrar una cantidad de este tipo de fotografías que se van dando dentro de estos recintos, dentro de estos canales comunicativos.
En el sexting encontramos también, por ejemplo, el delito de la pornografía con menores y tantas cosas negativas. Es un peligro al que los jóvenes y los niños están expuestos en la actualidad, pero ¿cómo prevenir o cómo también tratar con las familias? ¿Qué casos de pronto se han encontrado ustedes de su experiencia en el tema de sexología, en el tema de la medicina familiar? Casos que hayan llegado a usted y cómo le ha dado el tratamiento. Bueno, casos sí han llegado, pero digamos la primera pregunta que fue específica sobre qué hacer para poder llegarlo a evitar, pues hay muchas formas. Por ejemplo, yo debo de leer antes de abrir una aplicación, por ejemplo, todo el contenido y la política de confidencialidad que van a hacer con respecto a mis fotos. Lo otro que puedo llegar a hacer es a filtrar el tipo de aplicaciones que van a utilizar los adolescentes o los niños para poder llegar a controlar este tipo de situaciones. Colocar los medios electrónicos o de tecnología en lugares donde sean visibles, entonces el computador es en la sala o la tablet la utilizas mientras estamos, digamos, viéndote o cuando alguien, digamos, está ahí acompañando a este tipo de personas. Incluso también podría ser una mejor comunicación también de los padres con los hijos, porque pues en el mundo en el que vemos que vamos en un corre a toda hora, de pronto no están pendientes también de su crecimiento y de su desarrollo. Claro, totalmente de acuerdo. El mensaje grande aquí podría llegar a ser el no coartar. Al adolescente uno no lo coarta, porque recuerden que al adolescente uno le dice no, porque el adolescente entre más uno le diga no, él más le dice a uno que sí, porque él está en una fase de lucha y de emancipación. Entonces vas a hacerlo, pero ¿con qué propósito? ¿Qué uso le vas a dar? ¿Qué personas vas a aceptar como tus amigos en caso tal de que sea Facebook, por ejemplo, que sean conocidos, ¿sí? No personas desconocidas, ¿sí? Hablar, digamos, no tolerar segundos mensajes. A veces los segundos mensajes son interpretados de X o de Y manera y desde ahí se abren conversaciones que son netamente sexuales. Entonces, todas estas cosas... Y en su experiencia, si ha recibido estos casos, ¿cómo ha sido el tratamiento? Eso mismo, la idea, digamos, es coger o captar a la persona que está siendo, digamos, sometida a sexting, ¿sí? Crear escalas de tamizaje para descartar que no esté haciendo una depresión o una ansiedad o que no tenga un intento suicida, y para eso hay muchas escalas clínicas, como están los cuestionarios de Goldberg, el PHQ, etcétera. Y además de hacer, más digamos, o menos así cortico, ¿en qué consisten para tener como una idea de estos cuestionarios? Eso, son escalas que se le preguntan al paciente 7, 8 preguntas, y con esas 7, 8 preguntas yo tamizo o evalúo o cribo la probabilidad de que ese paciente pueda llegar a tener un trastorno depresivo o ansioso o que esté haciendo un intento suicida, secundario a ¿qué? A todo este tipo de, digamos, de tecnología. Cristina, ¿el sexting podría llegar a ser adictivo en algún momento? La verdad no tengo como... En los grupos que encontraste, cuando hablaban de sexting y todo eso, que se proporcionaba cierta seguridad, ¿habían personas que repetitivamente lo continuaban haciendo o había gente que lo abandonaba? Eso depende de las actividades que se estén haciendo. Hay gente que puede durar mucho tiempo dentro de estos grupos y hay unas que simplemente entran y, o sea, eso depende del interés que tenga de acuerdo a las conversaciones que se van dando. En cuanto a lo que mencionaba el doctor, esas partes negativas no solo se dan en adolescentes y en niños, sino en personas adultas. Hay muchas personas adultas que han sufrido de sextorsión. Entonces eso se debe como a una falta de madurez para el desarrollo de este contenido informativo. Entonces es importante educar no solo a los niños y a los jóvenes, sino a las personas adultas, para que cuando estén haciendo este tipo de prácticas, bueno, se protejan un poco. ¿Y usted de pronto ha encontrado también que es adictivo y puede también presentar una patología también? Sí, mira, hay algo importante que mencionar, y es que sexualidad o sexo propiamente nos genera placer, ¿cierto? A todos los seres humanos, o a algún porcentaje, ¿no? Que digamos aquellas personas que son asexuales, pero el resto a todos nos genera, digamos, algo de placer, sexualidad. El placer se va a nivel cerebral por unos núcleos que se llaman el núcleo accumbens, ¿sí? Y el paraventricular, que son núcleos dopaminérgicos, y todo lo que se vaya por esos dos núcleos y que module la dopamina causa adicción, que puede llegar a ser una adicción o a la cocaína o al tabaco o al sexo en este caso, y el sexo en este caso sería pues
la manipulación del sexting. Pero como lo decía Cristina, hay personas que lo practican pero no lo tienen como tan primordial y no sería adictivo. Entonces, ¿por qué para unos sí y para otros bueno, no? la delgada línea compromete la vida cotidiana. Esa es la delgada línea entre lo que es normal y lo anormal con respecto a adicción. Entonces, por ejemplo, si yo llego tarde, por ejemplo, a mi trabajo por estar haciendo sexting o haciendo un video para hacer sexting, de pronto entró un paciente a mi consultorio y me vio y no es el lugar apropiado. Entonces ya ahí, cuando compromete mi cotidianidad, ya yo no estoy hablando de algo normal, sino de algo que es completamente patológico. Bueno, ustedes también pueden opinar sobre este tema tan interesante y que estamos tan inmiscuidos los jóvenes a través de las redes sociales. Vamos a ir a un corte a patrocinadores y al volver vamos a seguir hablando de sexting. Bien, regresamos aquí en Parche Pro porque seguimos hablando de sexting. Nosotros fuimos en búsqueda de las percepciones de los ciudadanos. ¿Qué piensan los caleños del sexting? Veamos. ¿Qué consecuencias crees que tiene mandar contenido sexual por chat? Creo que uno está expuesto a que lo critiquen, lo repartan. Una vez sale lo que sea del celular a cualquier mensaje o incluso de nuestras bocas, eso ya no nos pertenece. Yo creería que tiene consecuencias bastante altas porque primero degrada en cierto modo a la mujer, y no solo a la mujer sino en realidad lo que es la sexualidad, y además de eso nos predispone a temáticas que la verdad van mucho más allá que del simple contacto físico. Uno es vulnerar nuestra integridad, o sea, ni nuestra privacidad, porque cualquier persona pueda tener acceso a eso y además no sabe la otra persona qué pueda lograr hacer con esa información o con esas imágenes. Pues yo creo que el sexting pues es algo riesgoso, pues ya que cuando mandas una foto, digamos, cuando eres tan vulnerable, pues digamos que siempre hay la posibilidad de que la persona lo pudiera compartir con otras y pues dañar tu imagen personal o cosas así, entonces. La verdad puede tener muchas. Yo personalmente soy muy cuidadosa con eso, yo no lo hago porque uno, por más que crea que conoce a la persona, que tiene confianza, uno nunca sabe cuándo puede tener un problema con esa persona y que por venganza, por rabia, por hacerte algún daño, publique esas cosas, las comparta con personas pues que no deberían tener imágenes así tuyas, cosas así. Pues eso implica que de pronto otra persona puede ver esas fotos o esos videos o esas cosas que tú envías de una forma como privada, y pues en cualquier momento puede estar expuesto a que salgan de esa privacidad, ¿sí me entiendes? Y pues puede traer consecuencias, que pues puede ser señalada, juzgada, maltratada, un montón de cosas. Allí veíamos las opiniones de los ciudadanos. A veces frente a las cámaras es difícil aceptar las cosas, pero a veces en la intimidad como que sí se realizan este tipo de prácticas en algunas ocasiones, Daniela. Así es, y es que hablando del sexting, pues también lo vamos a enmarcar como las nuevas sexualidades que se presentan en los jóvenes, y el sexting también abre las puertas a otra de estas prácticas. Hablemos un poco de qué más se ve luego del sexting. Bueno, son puertas abiertas que se dan para sexualidad no saludable, para tener un embarazo no deseado, una infección de transmisión sexual, porque abre la puerta, digamos, a otras nuevas tendencias como el promiscuidad dogging. También. Correcto, la promiscuidad y nuevas tendencias como el dogging o el cruising. El dogging pues es sexo ocasional con personas desconocidas que usualmente tienen, digamos, el contacto por medio de medios electrónicos. Sí, el dogging es en parejas heterosexuales, el cruising es en parejas homosexuales, en donde se tiene sexo con desconocidos, muchas veces no se utiliza condón. Recordar que las ITS o las infecciones de transmisión sexual no solamente se transmiten por penetración, sino que un beso, si yo tengo alguna lesión en la boca, la puede llegar a transmitir.
etcétera. Entonces son condiciones de riesgo para tener en cuenta. Es importante tener en cuenta que las redes sociales como masivos difusores o masivos medios de difusión de este tipo de prácticas deben tener también ciertas restricciones o cierta seguridad al respecto, porque pues es a través de ellas que se realiza. ¿Debe haber más compromiso también desde las redes sociales o más protección? Sí, desde las redes sociales debería haber mayor protección con respecto al tipo de imágenes, al tipo de contenido que se pueda llegar a intercambiar. Y en realidad hay algunas aplicaciones que tienen, digamos, este tipo de privacidad, en donde si uno va a querer, digamos, mostrar una imagen en desnudez total, puede llegar a bloqueársela o a prohibírsela enviar, ¿sí? Como hay otras que son de libre, pues, como albedrío, que no filtran este tipo de imágenes. Y que de igual manera, aunque tengan este filtro de privacidad, igual queda el contenido durante un tiempo mientras lo analizan a ver si es contenido como de alto riesgo de abuso en ese caso. Y mientras queda ahí, pues hay pantallazos, hay más difusión, se descarga el video y también se afecta la reputación de algunas personas que no querían que su imagen fuera... Correcto. Y lo otro es lo que se maneja en la Deep Web, ¿no? Que es pues una red de internet que no tiene ningún tipo de filtro, y entre más profunda sea la Deep Web, pues menos filtros va a tener. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En qué tipo de redes es que nos estamos moviendo, a qué tipo de red yo me voy a meter para poder llegar a manipular este tipo de información. Bueno, en cuanto a conclusiones y aspectos positivos, porque eso era lo que tú analizabas en tu investigación, ¿qué podemos tener del sexting? El sexting generalmente a las mujeres les provee una especie de seguridad frente a su cuerpo, frente a su sexualidad. Hay muchos prejuicios y hay como muchas representaciones prototípicas de la mujer que le hacen como cohibirse y poder expresar su sexualidad. Entonces lo que les genera es confianza. ¿Por qué? Porque me imagino que al tomarse la foto de cierta manera la ven bien y no ven personalmente como la verían, ¿no? Por ejemplo, específicamente este grupo de WhatsApp en el que estuve, hay una gran cantidad de chicas con todo tipo de cuerpos, con todo tipo de personalidades. Entonces, hacer como este envío de todas genera más confianza y más seguridad a la hora de exponer tu cuerpo públicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que con autoestima se puede generar bullying también con las prácticas de sexting, porque también, así como puede generarle confianza a la persona, si quedó mal, pues también está expuesta. Claro, sí, también está expuesta. Además, genera que, digamos, que esa autoestima baje, se decante, tenga problemas a ese nivel. Y más porque muchas veces no son imágenes bonitas, son imágenes que a veces no son muy agradables y que son imágenes a veces propiamente de sus regiones genitales, que pueden llegar a entorpecer el desarrollo social y psicológico del paciente. Yo quiero hacerte una pregunta, Cristina. ¿Por qué la autoestima de las mujeres crece más en lugar de también el de los hombres cuando enviar fotos o videos? Crece porque precisamente hacen como este comparativo con otras chicas. Entonces hay como una dinámica... En este grupo veo una dinámica demasiado positiva, ¿sabes? Como que las chicas, ay, no quiero mostrar mis nalgas porque es que tengo estrías. Y las chicas decían, no, pero todas lo tenemos, es completamente normal. Ahí es donde se potencia esa autoestima y crece. Es verdad, lo otro es que tu estudio, tengo entendido que fue solamente direccionado en mujeres. Entonces tendría el sesgo del hombre. Sí, porque no incluyeron los hombres, entonces habría que mirar si hay estudios que probablemente sí también pueda llegar a tener sus aspectos positivos con respecto a autoimagen corporal y aceptación de la autoimagen corporal. Autorrepresentación. Bueno, ¿cuál es el mensaje final que nos tienes para todos los jóvenes que nos ven en este momento y en cuanto a medicina familiar del sexting? Bueno, sexting es una nueva tendencia en sexualidad. Y como nueva tendencia en sexualidad, todos vamos a estar expuestos a ellos, ¿sí? Siempre hablar de manera clara, concisa, precisa, acerca de lo que es bueno y lo que es malo del sexting. Como lo decía la compañera, hay cosas que son buenas, que son positivas, que van en pro, digamos, del crecimiento personal de dicha persona, pero hay otras que van propiamente en contra. Y en ese delgado hilo es donde tenemos que hacer un especial énfasis, hasta qué punto es positivo, hasta qué punto es negativo. Si son puntos de riesgo, pues habría que tratarlos.
Así es, y esos puntos de riesgo los podemos identificar sobre todo con la seguridad. No está malo hacerlo, sino confiar en a qué personas se le están mandando, a qué grupos también pertenecen esas personas, si esa persona lo va a difundir o no, y tener sobre todo la conciencia de lo que estoy haciendo y sobre todo de mi misma autoestima, porque así esto me vaya a incrementar o no, yo debo saber qué es lo que tengo en mi cuerpo, qué es lo que puedo o no puedo mostrar, porque es parte de mi intimidad. Así es, también es importante tener en cuenta que aunque hace falta también protección para los menores, en Colombia existe la ley existe en el Código Penal la ley contra la pornografía infantil que castiga con cárcel a quienes comercialicen, produzcan o difundan material de los menores de edad sin consentimiento alguno. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad con más temas de actualidad aquí en la pantalla del canal Univalle TV. Recuerden que esto es Parche P.